¿Tiene más sentido abrir una clínica o comprar un negocio que ya está en marcha? Entonces, la realidad que te encuentras es que, francamente, no sabes ni por dónde empezar. Ahora mismo, si volvieras a ese punto, ¿cuál es, con lo que tú ya sabes ahora, qué es lo primero que harías? Buscar ese local, y luego creo que iremos viendo que igual no es lo más importante. Es importante, pero que habría que hacer una fase de planificación previa que yo por lo menos en su momento no hice, ¿no? Hice más a posteriori y creo que es fundamental. Me dices, voy a emprender, por ejemplo, en dental. En dental hay un relevo generacional que en estos momentos, si yo quiero emprender con una experiencia X, puedo optar a una compra de una clínica dental que está hecha, con una clientela, con un fondo de comercio bueno y tal, y empezar a funcionar de hoy para mañana. Entonces no es lo mismo pensar que por ejercer bien tu profesión, que es estupendo y para eso hemos estudiado, te va a ir bien tu negocio, ¿no? Son Claro. dos cosas que pueden ir en paralelo o puede ir una bien y la otra no tan bien. Estás escuchando el podcast Impulsamos tu Clínica, un proyecto de Denarius y de Cherry Health. Hay mucha gente desde que empezamos este podcast que nos ha escrito preguntándonos sobre una duda muy concreta, y es, cuando estoy empezando a pensar abrir una clínica, ¿tiene más sentido abrir una clínica o comprar un negocio que ya está en marcha, ¿no? Un poco con este hilo conductor o con las ganas de responder a una pregunta, hoy, Juan, hemos invitado al podcast, a este nuevo episodio, a una persona, disculpad, que es de la casa. Él es Javier Quidiello. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación. Y no solo es alguien de la casa, sino eres fisioterapeuta de profesión. Y bueno, nos han dicho que algo sabes un poco de la respuesta que puede esconderse tras este tema, ¿no? Sí, algo sabemos. Nada, gracias lo primero por invitarme, Adrián y Juan, porque bueno, soy fiel seguidor del podcast y como decía, soy de la casa, pero consumidor también, o sea que es un honor estar aquí. Juan, es una de esas veces en la que tienes tu ventaja sobre mí porque conoces a Javi Sí. previamente, ¿verdad? Estuvimos ahí en una charla también hablando de este tema concretamente, si era mejor comprar o iniciar desde cero con una clínica, ¿no? Con una clínica de fisio. Y nada, muy bien, muy bien. Javier entiende muy bien, aparte es fisio, tiene experiencia, ha tenido clínica. Lo mejor que lo cuente él. Sí. Sí, pues nada, gracias por la introducción a ambos. Como decías, soy fisioterapeuta de profesión. He tenido, vamos a decir, una década, ¿no?, en el ejercicio clínico. Y digamos que en cierto momento decido lanzarme a la piscina y emprender, ¿no? Que es, creo que un punto de batalla que tenemos muchos sanitarios, como se ve, ¿no?, en muchos episodios, pero para el que no estamos preparados, ¿no? Con lo cual, dicho esto, decido emprender y bueno, en el camino iréis viendo que surgen dificultades, surgen problemas y mucho aprendizaje. Entonces, después de un tiempo, decido hacer un MBA y un máster en gestión de empresas, ¿no?, para entender mejor esa pata que faltaba de administración de lo que es un negocio, ¿no? Que al final las clínicas, hoy hablaremos de fisio, pero se puede trasladar a más campos que no deja de ser un negocio. Claro. De hecho, antes de grabar comentábamos, ¿no? Aquí en todos estos episodios que hemos trabajado en esta primera temporada, Juan, vemos esas realidades de disciplinas que hoy hablaremos de fisio, pero que al final son muy sinérgicas en cuanto a las problemáticas que suele haber en estos primeros instantes y que son primas hermanas, ¿no? Sí. A ver, nosotros en cuanto a tu clínica tocamos todas las verticales, desde odontología, fisio, estética, farmacia, prácticamente todas. Y al final, aunque la disciplina es totalmente diferente, hay un hilo conductor de todas, que es la gestión. Yo creo que la gestión es un punto fundamental, ¿no? Javier lo comentaba, ¿no? Soy fisio, pero al final abandono la fisio. ¿Por qué? Porque le pierdo la gestión y es a lo que se dedica. Yo soy farmacéutico y al final tengo clínicas de odontología, pero lo que me gusta es la gestión. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Aquí hay un hilo conductor que es lo más difícil en la clínica, porque uno puede ser un gran o un buen profesional, pero gestionar
es otra cosa. Es lo más difícil, Juan, y añadiré que es lo que menos nos enseñan, creo. Sí. O sea, yo por lo menos creo que en el plan de carrera no he visto más que alguna pincelada de marketing y poco más, ¿no? Y creo que esto es sinérgico, pues os podría decir yo creo que a casi todas las disciplinas. Pero tú has comentado, tú hiciste tu MBA, yo hice el MBA en Instituto de Empresa también. O sea, ¿por qué? Porque tuvimos que acudir a segmentos de enseñanza fuera del entorno de la licenciatura para poder cumplimentar un poco nuestra profesión. Yo, Javi, de hecho, la primera pregunta que te iba a hacer es, nos has contado que hiciste esto, pero ¿cuál era el Javi de ese momento que estaba visionando? ¿Ya sabías que te iba a apetecer entrar a ese mundo más empresa que el propio ejercicio de la fisioterapia? ¿O qué te llevó a tomar esa decisión? Pues es buena pregunta, Adri. Yo creo que lo que me lleva a ese camino es que muchas veces en las profesiones sanitarias creo que falta una parte de desarrollo profesional. Fíjate, porque yo me intentaba desarrollar mucho en el ámbito clínico, ¿no? En el ámbito asistencial, que creo que ahí, bueno, que es bastante habitual formarse mucho al respecto. Pero me faltaba un puntito de decir, bueno, pues ahora quiero tomar más responsabilidad y quizás pues hay puestos de gestión, ¿no? Hay una serie de profesiones, pero que es difícil llegar y como te decía antes, os decíamos antes, no teníamos esas herramientas, ¿no? Entonces, me lanzo ahí a emprender porque entiendo que es como una marcha más, ¿no? En esa carrera profesional. Claro. Cuando tú decides esto, ¿no? Vamos a ir encaminándonos ya hacia la primera pregunta con la que he hecho el cebo para nuestros oyentes. ¿Cuáles son las primeras realidades que ves? Imagino que la de me monto algo mío es lo más evidente, ¿no? Sí. Lo que primero, lo que se nos ha ocurrido a todos en algún momento de nuestra juventud. Sí, totalmente. Al final, por lo menos en la parte de fisioterapia, tener pues esto es importante, ¿no? Puedes ejercer en el ámbito público, en el ámbito privado. Yo he tocado ambos palos, pero veía que había, bueno, me llamaba más desarrollarme en el ámbito privado. Y claro, al final tienes dos opciones, básicamente, ¿no? O trabajar para una empresa, para una clínica, o trabajar para ti mismo, intentar formar tu negocio, ¿no? Entonces me parecía bueno, que era interesante ese camino y por eso lo exploré. Entonces, la realidad que te encuentras es que, francamente, no sabes ni por dónde empezar, ¿no? No sabes ni qué tareas tienes que hacer. Lo enfocas mucho hacia dónde me establezco, ¿no? Buscar ese local. Y luego creo que iremos viendo que igual no es lo más importante. Es importante, pero que habría que hacer una fase de planificación previa que yo por lo menos en su momento no hice, ¿no? Hice más a posteriori y creo que es fundamental. Vamos, si te parece a ello. O sea, es decir, ahora mismo, si volvieras a ese punto, ¿cuál es, con lo que tú ya sabes ahora, qué es lo primero que harías? Esto ya es trampa, ¿eh? Pues lo primero que haría es, son varios puntos, ¿no? Al final decir, bueno, pues en mi caso yo era fisioterapeuta, decir, bueno, pues yo sabía que trataba un tipo de pacientes determinados, ¿no? Tener mi nicho claro, ¿no? Mi nicho de población claro. No podemos atender a todas las realidades. No tengo todos los clientes habidos en el mundo, ¿no? Entonces, primero tengo que tener eso claro, ¿no? Y establecer una serie de ventajas competitivas frente al resto, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaba que estaba en un barrio céntrico de Madrid. Igual tenía, sin exageraros, 20, 22 competidores. Claro, yo ese análisis no lo hice previo a establecerme ahí. Entonces, quizás ya estaba en un océano muy lleno de tiburones, ¿no? Entonces, haría ese análisis previo, esa planificación para ver dónde me tengo que establecer para tener éxito, ¿no? Sería un punto importante. Claro. Juan, justo en el último episodio que grabamos con Julián, en su caso esa parte le había venido precisamente de la realidad de haber trabajado muchos años para otros, ¿no? De ver... Pero claro, esto no es muy evidente. Es decir, pues muchas veces tú tienes ya tu zona o eres de un pueblo, puedes ser de un pueblo o puedes... Y dices, bueno, pues en mi negocio tiene que estar aquí, donde vivo yo, ¿no? Pero al final, Julián, en el caso de Julián, perdón, Adrián, él hizo una investigación de mercado un poco diferente, pero al fin y al cabo una investigación de mercado, cosa que a lo mejor Javier, por lo que comenta, no hizo, ¿no? Pero sí que es cierto que esa fase primera hay que verla y analizarla y tener muy claro qué tipo de servicios vas a ofrecer. ¿Por qué? Porque si yo entro en un mercado saturado y mi
mi plan de negocio es que soy especialista en algo que, aunque esté saturado, ese segmento no lo ofrece, oye, tengo mi campo, ¿no? Entonces, ese tipo de historias son importantes, pero tienes que definir muy bien el tipo de negocio que tienes. Claro. Eso es yo creo que es el aprendizaje más claro. Totalmente. Respecto a este tema, justo la pregunta sería, creo que el primer aprendizaje o la primera clave que tocas es, bueno, una cosa es el local en sí, pero quizás es más importante la zona y cómo está esa zona, ¿no? Antes de ya entrar a decir, bueno, el local tiene que ser este piso. Eso es. O sea, yo creo que por orden, el orden adecuado es estudiar, como decía Juan, ¿no? Oye, ¿cuál es mi propuesta de valor? Que tengo que tener una y diferenciarme del resto. Saber que, a no ser que estés en un pueblo, en una zona muy remota, vas a tener competidores. Y establecer luego, o sea, luego siempre decimos que la parte física viene después de esa planificación. Muchas veces ocurre a la inversa, ¿no? Sí. Ya tengo el local, quiero establecerme en este área y luego intento ajustar ahí mi propuesta. No, esto es un error, ¿no? Claro. Y esto creo que hemos pasado muchos por ello. Entonces, en esa segunda fase, cuando ya tengo mi propuesta clara, pues ya puedo decir, bueno, pues necesito, no lo sé, un local donde haya mucho tránsito, bueno, pues busco un local adecuado a las características de mi negocio, ¿no? Y creo que es un poco la manera que intentamos aconsejar hoy en día, y además diría Juan que, oye, esto aplica para fisio, para veterinaria, para dental, o sea, al final es muy sinérgico, ¿no? En el escenario de fisio, Javi, ¿hay algún, y sobre todo en esa fase, ¿no? Que decías, oye, no empezar la casa por el tejado, sí. ¿Hay algún gasto que parece súper evidente al principio y luego dices, oye, igual... Sí. O sea, y luego no lo es, ¿no? Resulta que es como, no me tenía que haber comprado esto ahora, ¿no? ¿O no? Esto a mí igual como experiencia no me pasó, pero vemos muchos clientes que les pasa. Muchas veces con el local hay una creencia en cuanto a que comprar es mejor y ya veremos que uno de los problemas principales es buscar la financiación, con lo cual descapitalizarnos, ¿no? O sea, quedarnos sin ese capital que necesitamos para nuestro negocio es un craso error, queremos. Y diría otro punto también, en fisio se utiliza mucha maquinaria, ¿no? Pues también muchas veces lo que intenta la gente es comprar esa maquinaria en lugar de buscar, por ejemplo, pues un plan de renting o una opción más flexible que me permita tener, bueno, pues esa flexibilidad económica, ¿no? Que necesito para mi negocio, ¿no? O sea, muchas veces lo fácil es, ¿quiero este ecógrafo? Bueno, pues me gasto, no sé, 20, 25.000 euros. Ya, pero es que esos 20.000 euros los podrías haber invertido en algo que te aporte más valor y generar esa máquina como un gasto, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos una conversación muy recurrente. Pero en todo esto, Adrián, yo creo que siempre estamos en lo mismo, ¿no? Cuando uno se sienta realmente y piensa sobre su negocio, tiene que tener muy claro cómo hacerlo. Por ejemplo, si yo me siento porque voy a abrir una clínica de fisio, comentaba Javier que lo mejor es alquilar. Oye, pero si yo tengo capital, a lo mejor para hacerlo, oye, si constituyo una sociedad para tener el negocio y como persona física, compro el local, el alquiler del local a la sociedad, o sea, tengo un nivel de retorno de ingresos. ¿Qué pasa? Esto la gente muchas veces no te lo planteas, porque haces un todo. Tengo un negocio, un todo. No. Yo creo que hay que planificar absolutamente todo. Justo, o sea, por puntualizar, lo que no quiero decir que no se malinterprete, que la compra esté mal, sino que, como decía Juan, negocio y local van sinérgicos, pero no es lo mismo, ¿no? Claro, entonces, se puede vertebrar, como dice, oye, una posible compra, un alquiler desde una sociedad, pero no mezclar todo haciendo que la inversión sea muy alta, ¿no? Claro. Cuando analizas las clínicas, por ejemplo, las cuentas de resultados de las clínicas, tienes que normalizar las cuentas de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque el autónomo o el que compra la clínica ni pone el alquiler, ni tiene un salario. Ni tiene un salario. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas las tienes que planificar. Todo esto se tiene que planificar. Ahí en ese sentido, bueno, ya hemos tocado, por ejemplo, un error habitual que puede ser el de igual me precipito o doy por hecho que la compra es lo mejor y entonces me descapitalizo en esa fase, ¿no? Porque aquí esto va íntimamente relacionado a la siguiente pregunta. Una primera apertura de algo que no existía, ¿no? En este escenario donde esta clínica no existe y abro, ¿cuánto tiempo puede tardar realmente en que eso te dé un retorno, ¿no? Porque puede ser otra... En esta no planificación, esto puede ser otro... Justo. Pues mira, ese sí que es uno de los pasos que viví yo, claro, que no sabes realmente ni cuánto vas a tardar en abrir, ni cuándo tienes ese retorno.
Aquí un poco las cifras que solemos comentar al público es, oye, para abrir, bueno, lo primero ya que es recomendable establecerse, que no hemos dicho, en un local a pie de calle, ¿vale? Entonces hay que buscar un local adecuado, la obra que te puedas comprometer, igual que te lleve, vamos a decir, una horquilla de 3 a 6 meses, por dejar una variabilidad, ¿vale? Y yo luego diferenciaría dos términos, ¿no? Uno es lo que llamamos el break-even operativo, o sea, el punto en el cual mis ingresos ya superan a mis gastos, que no es lo mismo que la inversión que yo voy a poner en la clínica. Me Claro. explico. Ese punto de equilibrio yo lo puedo lograr quizás en torno al año, ¿no? En torno al año mi negocio ya va rodando solo, ¿no? Ya me entran más pacientes que gastos tengo, por Claro. decir, ¿vale? Pero otra cosa es, oye, si yo me he comprado el local, he hecho una super reforma, he comprado maquinaria, eso no lo recupero en un año. Eso igual me lleva 3, 4 años. Y por todo ello es importante tener esa planificación. Porque yo me voy a poder adelantar, oye, ¿qué gastos tengo? ¿Cuántos ingresos voy a plantear tener? ¿Vale? Claro. Y qué inversión voy a poder soportar, ¿no? Entonces, son dos puntos que los comentamos mucho y que son importantes. Claro. Y aquí, y también relacionado con los servicios que desde Denarius se prestan, ¿no? Claro, igual la realidad de, como hemos escuchado unas cuantas, ¿no? Cuando a lo mejor ese capital inicial viene de una herencia familiar, un apoyo, podemos tener el escenario donde haya alguien con experiencia de emprendimiento que nos ayude a navegar esta parte, pero también puede ser haber casos donde nada de esto exista, ¿no? Y que partas igual de alguien que ni siquiera se ha hecho ese MBA, ¿no? Javier, sino que simplemente sepa, oye, yo soy un buen fisio y tengo este dinero y me lo gasto y abro ya. Justo. Creo que o sea, podemos hablar eso de muchos errores típicos, habidos y por haber, pero yo, si os dijera un titular, creo que el error, y esto yo lo tenía grabado a fuego, yo pensaba, bueno, si soy buen clínico, el negocio lo saco adelante. No es así. hay que buscar una clientela, hay que fidelizarle, hay que establecer unos buenos parámetros financieros, hay que diferenciarse de la competencia, o sea, hay que hacer muchas cosas que al final son, bueno, todo aquello que engloba la gestión, ¿no? Entonces, no es lo mismo pensar que por ejercer bien tu profesión, que es estupendo y para eso hemos estudiado, te va a ir bien tu negocio, ¿no? Son Claro. dos cosas que pueden ir en paralelo o puede ir una bien y la otra no también. Claro. ¿Sabes lo que pasa también, Adrián? En el concepto de emprendimiento también va a depender un poco de la edad y de la experiencia de cada cual, ¿no? Porque dices, voy a emprender, por ejemplo, en dental. En dental hay un relevo generacional que en estos momentos, si yo quiero emprender con una experiencia X, puedo optar a una compra de una clínica dental que está hecha, con una clientela, con un fondo de comercio bueno y tal, y empezar a funcionar de hoy para mañana. O sea, tengo que hacer una inversión relativamente grande, pero el negocio va en marcha. En el tema de fisio, la barrera de entrada en un principio no era muy elevada. Ahora ya hay mucha aparatología y ahora ya la barrera de entrada Sí, que sigue siendo inferior, pero es verdad que ha crecido un poco. ha crecido más, ¿no? Pero tienes que hacer una inversión fuerte. Pero ¿qué pasa? Ese relevo generacional todavía no está, porque es una profesión muy joven. Entonces, ¿qué hay? Un mercado de compra-venta de clínicas, hombre, no tan consolidadas como las de dental o las de veterinaria, pero sí que es cierto que hay mucha atomización, porque como la barrera de entrada no era muy alta, sí que hay muchas clínicas pequeñas que en un momento determinado te puede venir bien y dice, oye, en vez de emprender solo abriendo de cero, compro una porque soy buen clínico, tengo mi experiencia de clínicas anteriores y puedo empezar con un mercado ya más dinamizado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también van los tiros. Sí, totalmente. Y añadiría ahí, Juan, estoy totalmente de acuerdo en esa parte de atomización del mercado que dices, y muchas veces lo que ocurre es que tampoco sabemos valorar un negocio, ¿no? Yo me he encontrado con muchos compañeros, oye, he vendido mi clínica, ¿cuánto la has vendido? X, es decir, un precio muy bajo, ¿no? ¿Y por qué la has vendido por esa, ¿no? por esa cantidad? Bueno, pues igual por los activos, no hay como una justificación detrás, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay, como decías tú, Juan, pues una oportunidad tremenda para aquel que quiera empezar o asentarse en el mercado, que sepa valorar bien cuánto vale un negocio
y que puedes conseguir realmente buenas clínicas a precios que desde luego en dental no se ven, ¿no? O en otras verticales. Ahí yo creo que precisamente aquí ya entramos en el tema principal que queríamos tratar en el episodio, ¿no? Pero yo desde fuera y siendo un profesional ajeno a esto, lo que veo es, joder, si ya nos cuesta animarnos a abrir, cuando al final es hacer una compra de un negocio que yo ni entiendo, porque como bien has dicho, suelo venir de la mentalidad de yo soy bueno haciendo esto, pero claro, pero de lo que estás diciendo ahora, Javier, es que, claro, a lo mejor en esas cuentas que puedes hacer, al adquirir algo que ya tiene un flujo de negocio, etcétera, las cuentas son muy distintas, ¿no? En cuanto a algo que tiene que arrancar desde cero. Entiendo que ese es el Justo, principal sí. punto. Aquí yo creo que surge un debate interesante, ¿no? Que a veces nos llega a los eventos que hemos ido y que nos pregunta la gente, ¿no? Oye, ¿qué es mejor, no? Si abro o si compro. Bueno, va a depender de una serie de parámetros, ¿no? Que quiera la persona. Si quiero hacer mi marca de una determinada manera, tengo esa propuesta de valor que decíamos al principio muy clara, pues quizás es mejor abrir, ¿no? O si no me importa mantener esos datos que os decía de retorno de la inversión, si no tengo tanta prisa, bueno, pues quizás puedo abrir desde cero, si tengo un cierto capital. Pero si lo que busco es tener un equipo humano en el que me pueda apoyar, si busco crecer más rápido, bueno, pues igual me interesa una compra, ¿no? Entonces, hay que ir viendo cada caso a medida, ¿no? Para ver qué es lo más recomendable, pero bueno, queremos que están esos dos caminos ahora mismo muy abiertos. Claro. Y solo para situarnos o para que la audiencia se sitúe, ¿el nivel de capital inicial que puedas necesitar para tomar una decisión como compra es cuánto mayor versus una apertura? No sé si esto es una ciencia exacta o cambia muchísimo, ¿no? Pero no sé si podríamos dar más o menos una orientación de... Yo te diría, fíjate, es que es curioso porque ocurre casi que al revés que en dental. Por ese desconocimiento general que os decía, de la valoración de tu negocio, creo que puedes conseguir una compra por menos importe muchas veces que una apertura, Ostras. dependiendo del tamaño de la apertura, obviamente, ¿no? Pero es curioso. ¿Por qué? Porque ha habido, por esa atomización del mercado y por esa mentalidad que muchas veces tenemos de autoempleo, o sea, nosotros formamos un negocio no como en otras profesiones para escalarlo, sino simplemente para tener, bueno, nuestro propio negocio y poder vivir de él, ¿no? Pero se genera mucho descontento, entonces muchas veces hay fisioterapeutas que lo que quieren realmente es, a veces, acaban tan quemados que ya es quitarse de su negocio, que es una pena, ¿no? Pero por eso creo que la opción de compra es hasta, te diría, más baja en cantidad que una apertura. Juan, a mí me ha sorprendido muchísimo, porque pensaba que me ibas a decir, bueno, pues sí, vas a necesitar, no sé, 6 veces más. A ver, depende obviamente claro, del tamaño de la clínica, ¿no? Pero yo vuelvo un poco al principio también, Adrián, porque acaba de decir Javier una cosa que es verdad. Muchas veces el concepto de apertura es autoempleo. Que uno acaba con toda la ilusión del mundo, tal, tiene recursos, su padre le ayuda y la barrera de entrada al principio no es muy grande, con lo cual, oye, con un local más o menos, mis manos, pues voy haciendo. ¿Qué pasa? Hoy por hoy eso ya no atrae. Hoy por hoy todas las clínicas tienen un nivel de tecnología brutal. Acabamos de estar ahora en Fisioexpo. La tecnificación que hay ya en los equipos para las clínicas, las camillas, prácticamente todo. Claro, ¿qué es lo que va a demandar ya la gente? El cliente ya demanda eso, ¿no? Entonces, claro, esas clínicas que empezaron con muy poca inversión y no han progresado, en este momento son carne de tiburones. ¿Por qué? Porque tienen una buena... Es fácil escalarla, claro, además. Tiene un buen local, tiene la obra hecha, tiene un buen escaparate, pero a lo mejor no la están optimizando. Claro, porque el mindset de la persona, que volvemos al tema de la mentalidad, a lo mejor de quien la abrió, por mucho que tenga una buena zona, no es el de, bueno, tengo ganas para las ganas que podría tener alguien que está empezando ahora, ¿no? Tengo las ganas de coger esto que a lo mejor es más bien más analógico, un concepto de clínica más a la antigua usanza y tengo ganas de meter esta tecnología, ¿no? Ahí, respecto al proceso de compra, Javi, ¿cuál serían, o sea, para la gente que ahora igual escuchando le haya picado el gusanillo, ¿cuáles son los principales consejos que les dais o que tú aplicarías para cómo hacer esa valoración, ¿no? En cuanto a la compra, ¿te refieres? En cuanto a la compra, sí.
Sí, aquí siempre lo cuentas tú muy bien, ¿no, Juan? Hay varios métodos de valoración. Al final, por múltiplos de EBITDA, ¿no? Bueno, del EBITDA, a nivel también de la facturación que tenga el negocio, ¿no? O por la parte de los activos, ¿no? Que igual es la más usada, ¿no? Oye, pues yo tengo este ecógrafo, esta diatermia, ¿no? Este aparataje, bueno, pues hago una lista, ¿no? Valoro esos activos y ahí se puede establecer un precio. Al final creo que de las tres, muchas veces lo que se intenta es hacer una sinergia, ¿no? O sea, ni solo valorar por activos, ni solo valorar por EBITDA, hacer ¿no? una mezcla. Entonces, yo le diría a la persona que se esté planteando comprar que al final es una decisión muy importante y que si hay un desconocimiento en esa parte, lo mejor es dejarse asesorar, ¿no? Claro. Porque es verdad que hay chollos, hay oportunidades en el mercado, pero también hay riesgos. O sea, también tienes que saber lo que estás comprando, por ejemplo, qué capital humano te estás llevando, ¿no? Oye, si la cartera de clientes está muy fidelizada a la persona que vende o no. Claro. Entonces, no conoces eso bien, ¿no? Lo mejor es hacer un análisis de esa empresa y una valoración, ¿no? Y yo creo que aquí sí que, bueno, Juan lo sabe de sobra, ¿no? Que es mejor dejarse asesorar y valorar esto bien, ¿no? Has tocado ahora un tema que me parece muy interesante. Yo, por ejemplo, mi hermana mayor es psicóloga y cuando ella entró a emprender, vivió un proceso que era, bueno, monto mi clínica en un sitio donde ya hay otros psicólogos y, bueno, me van viniendo, me van derivando y eso fue una manera en la que ella consiguió, pero al final son profesiones, yo creo que con fisioterapia pasa lo mismo. Como un coworking, digamos. Pero sí, eso es decir, un centro multidisciplinar donde había otros... Pero claro, son disciplinas donde el trato que tú tengas con esa persona, es decir, que pese a que en un papel ponga que esta clínica tiene 50 pacientes al mes, ¿cuántos de esos pacientes van realmente porque es Javier el fisio? Claro. Y no porque la propia localización, ¿no? Y esto imagino que es un poquito más difícil de valorar numéricamente. Sí, ahí lo que estás diciendo, claro, es que en el mismo centro puede haber varios negocios, ¿no? Claro. Yo cuando empecé en el primer centro, empecé así, ¿no? Trabajando con otros profesionales, pero no toda aquella persona que entraba por la puerta necesariamente era mi cliente, ¿no? Claramente, Curioso. pues intentas, oye, complementarte. Pues yo trabajaba muy, muy bien con un podólogo, por ejemplo, ¿no? Y nos pasábamos pacientes, clientes, pero claro, por ejemplo, el ejemplo que decías de tu hermana, bueno, pues hay que ver cuál sería su cartera de clientes y cuál es la del centro, y cuál estás vendiendo, ¿no? En ese caso. Claro. Y remarco el punto que os decía antes, que creo que es muy importante. Cuando vendes un negocio, muchas veces la cartera está muy fidelizada a un profesional. Entonces, se pueden establecer estrategias para que esa persona tenga hasta en un tiempo de transición también. Claro. O sea, no solamente, oye, te dio las llaves Claro. y ya te quedas tú con esto, ¿no? Creo que es un punto que no siempre se tiene en cuenta. A mí me parece crucial porque cuando a lo mejor el ver los números de una empresa que vende tornillos, a lo mejor decir, bueno, pues ahora yo entro a gestionar y seguiremos vendiendo lo mismo. Aquí los médicos y o sea, al final y la fisioterapia, yo creo que también sigue teniendo una parte personal, Juan. Muy grande. Crítica, y entiendo que no es todo, en ese asesoramiento también es valorar, buscar la manera de valorar cuánto del negocio se podría potencialmente ir, ¿no? En esto que estoy comprando. Si el profesional que actualmente lleva ese negocio se marcha, ¿no? Claro, eso es. Yo creo que en dental esto está muy claro, sí, ¿no? Y el fisio pasa 3/4 de lo mismo. Pero sobre todo hay que ver dos cosas. Por ejemplo, si es un tema de relevo generacional, oye, puedes ajustar lo que tú decías muy bien, Javier, es, oye, pues un tránsito de 1 año o año y medio, donde el profesional que vende se queda, para que ese tránsito de la cartera de clientes, pues oye, pues se vaya traspasando correctamente, ¿no? Yo creo que es importante los acompañamientos, pero cada caso es diferente. Has tocado antes un tema, Adrián, que yo quería hacer referencia, ¿no? Cuando decías si hay muchas clínicas juntas o no, o una zona de... salgamos del mundo de salud, pero vayamos, por ejemplo, al mundo de consumo. Ahorra Más, Lidl, Mercadona, todos están juntos. Tú te vas a un centro y tal, y ostras, pared con pared, yo qué sé, un Mercadona y un Lidl. Coño, si ya está abierto Mercadona, ¿por qué Lidl abre ahí? Porque cada uno tiene una propuesta de valor. O sea, cada uno confía en su fortaleza y decide abrir ahí. ¿Por qué? Porque el cliente que ya viene aquí, como yo soy mejor, me lo voy a llevar. Pues aquí pasa lo mismo. Con dental muchas veces dices, oye, hay uno, otro, todos seguidos.
hay una tendencia también del shopping dental Claro. que van pasando una clínica para ver precios, ¿no? Pero son modelos. Entonces, ¿qué pasa? Pues cada uno se tiene que establecer de una forma en función de su propuesta de valor. Y tú lo comentabas antes, si tengo muy clara mi propuesta de valor y hago un buen análisis, dependerá. Yo ya he definido mi negocio. Voy a ir por ahí o por allá. Entonces buscaré sinergias que pueda tener, yo qué sé, un centro con fisio o con otras psicólogos profesiones, o con ¿no? otras Sí. profesiones, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, con las farmacias, cuando se hace consultoría en farmacias y dices, ostras, lo que quiero es que me venga negocios de salud alrededor. O sea, quiero una óptica o quiero un audioprotesista al lado. ¿Por qué? Porque son Claro, sinérgicos. Son sinérgicos. Entonces, todo esto es lo que hay que Sí, estudiar lo que es también. todas las alianzas estratégicas, ¿no?, que puedas establecer. Yo creo que eso sí que en general lo tenemos bastante en la cabeza, ¿no? Al final, oye, te puedes aliar eso con un podólogo, con un odontólogo, con la farmacia del lado. Pienso que ese tipo de herramientas son muy importantes a la hora de establecer tu propio negocio y se genera mucha sinergia, ¿no? De un flujo de clientes de un lado al otro. Claro. Yo aquí, Javier, para ir ya enfocando esta línea recta final del episodio, claro, lo que yo ya los aprendizajes que estoy sacando es, al final hay mucho dinero envuelto tanto en una apertura como en una compra. Ujú. Pero claro, el asesoramiento histórico del que hablabas ahora de Mercadona Lidl, que tendrán unos equipos de investigación de mercados y tal gigantescos, ¿no? Pero alguien que esté diciendo, joder, pues me atrae ser ayudado, Ujú. ¿qué vías tiene para obtener ayuda? O, por ejemplo, ¿en qué fases Denarius le podría ayudar en este escenario? Sí, yo creo que desde estos pains, ¿no?, que hemos ido comentando a lo largo de la charla, pues nosotros hemos intentado establecer, bueno, ayuda en cada una de esas fases, ¿no? Por dividirlo, quizás hablaría de una fase de planificación primero, ¿no?, y otra fase de operativa. Oye, la fase de planificación, que además es sinérgica a todas las verticales de la salud, ¿no?, por lo que decíamos antes. ¿Cuál es mi problema, no? Normalmente, oye, pues no entiendo bien dónde me tengo que establecer, qué gastos tengo, qué cantidad de personal voy a tener, ¿no?, cómo voy a crecer. Entonces, todo eso al final se elabora desde un plan de negocio, ¿no?, desde un plan estratégico. En esta rama de consultoría, pues lo hacemos desde Denarius y conocemos, ¿no?, en cada una de las verticales un poco también la casuística particular. Y luego, bueno, en una fase más operativa, oye, pues quiero abrir mi propio negocio y me falta, ¿no?, saber quién me puede ayudar, ¿no?, oye, la parte de marketing, en la parte de obra. Bueno, pues ahí también tenemos una red de partners muy buena establecidos en sector salud, en los cuales, bueno, pues nos apoyamos, ¿no?, para que, oye, tu futuro negocio sea un éxito y así sea, ¿no? Yo creo que abrir un propio un negocio es algo complejo y que sobre todo hay que dejarse asesorar, ¿no?, Ujú. en muchas partes. Vamos, 100%. Juan, no sé si hay alguna cosa que Javi se haya dejado. No, lo he explicado muy bien, muy bien. Yo quizá matizar que en ese plan de negocio una de las cosas que se incluye, que está incluida en el plan, es el plan financiero, ¿no? El plan financiero es vital, vital. ¿Por qué? Porque en un inicio de negocio el estrés de caja es fuerte, es fuerte. Entonces puedes tener momentos de liquidez, de no liquidez, de estrés emocional. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se planifica con tiempo. Yo entre 3 y 5 años planifico. ¿Eso quiere decir que se va a cumplir? No. Pero simplemente sí que tú haces un escenario optimista, haces uno pesimista y haces uno más optimista, ¿no? Un base optimista y pesimista. Y sobre eso te vas moviendo con unos KPIs muy claros que te van a ir acompañando en cada uno de tus procesos. Y eso es lo que realmente se hace desde el inicio, cuando se hace el plan de negocio y se plasma para tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya inicias el negocio, pues ya tienes un poquito más de seguridad porque tienes las luces de los semáforos las tienes claras, ¿no? Ya tienes la guía, digamos. Si va verde, sigo, si va ámbar, pues oye, ¿qué puedo hacer? Y cuidado con los rojos. Y algo muy importante que has comentado, ¿no? Ya tienes un poco unos ratios o deberías de tener unos indicadores sobre los cuales guiarte. Oye, pues de facturación muy bien, oye, pues necesito contratar.
te va guiando un poco el camino, Claro. ¿no? Tener esos indicadores, porque si no vas un poco tanteando el mercado. Claro, es como que yo alguna vez hemos puesto el símil de cuando me voy a comprar una casa, si no tienes un asesor o alguien que sepa muy bien, no sabes a veces si esto es caro, si es barato, más o Claro. menos es más la intuición, y cuando ya eres propietario de no una casa, sino un negocio, porque el factor, o sea, el número de factores que pueden llevarte a la duda de, oye, ¿esto está bien? ¿Me tengo que preocupar muchísimo? O resulta que, bueno, no es razonable porque estoy todavía en ese camino y hay indicadores positivos. Pero ¿no? Adrián, siempre comentamos lo mismo, ¿no? La gente muchas veces no acude a los profesionales porque piensan que es caro, qué tal, y al final es un error, porque lo que van a hacer es palmar dinero por no dejarse asesorar. Entonces, para mí, un servicio de este tipo es una inversión, no es un gasto. Claro. Entonces, nosotros lo repetimos muchas veces, porque otra de las cosas que nosotros hacemos es relanzar negocios, es otra de nuestras facetas, ¿no? Y cuando entras y reactivas los negocios, ves que la base está mal desde el principio, ¿no? Entonces tienes que empezar a construir un poco desde la base. ¿Por qué? Porque se planificó mal. Claro. Entonces, muchas veces este tipo de historias yo creo que hay que verlo como una inversión y no como un gasto. Totalmente. Bueno, Javier y Juan, yo creo que ha sido, ¿cómo os habéis visto? Yo creo que hemos tocado temas que además el de comprar el negocio de otro, creo que es un tema que no ha pasado más de soslayo durante esta temporada, pero me parece súper interesante los aprendizajes. Y bueno, ¿dónde os pueden contactar oyentes que digan, ostras, pues me interesa estudiar esto? Bueno, pues en las redes sociales, en la web de Denarius, ¿no? Igual encuentra tu clínica, pues esa parte más de compra, ¿no? Yo creo que nos pueden encontrar. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Recordad que ha sido, digamos, el último episodio de esta temporada de Denarius, de este podcast impulsado por Denarius y de Cherry Health. Y nada, esperemos que os haya sido muy de ayuda y que ya sabéis dónde encontrar a Javi y Juan y todo ese conocimiento por si os ha picado el gusanillo de emprender. Muchas gracias.